Hola, buenos días. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Magali Hurtado. Soy investigadora de la Dirección de Salud Ambiental, que pertenece al Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Me da mucho gusto ser moderadora de este webinar, Impactos actuales y futuros del cambio climático sobre la salud. La iniciativa del patronato de nuestra institución está dedicado a presentar el tema, un tema de gran preocupación a nivel global. Como lo es el cambio climático, en donde convergen diferentes disciplinas para abordar sus impactos en la salud. Para ello tenemos 3 presentaciones. La primera a cargo del doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos presentará la situación del cambio climático en México y el mundo. Después tenemos un segundo tema a cargo del doctor Horacio Riojas, director de Salud Ambiental de este instituto, que nos presentará los efectos directos e indirectos del cambio climático en la salud. En una tercera presentación, la doctora Michelle Usnar Munguía, jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del CINIS, aquí en el INS, nos presentará la dieta saludable y sostenible y el impacto ambiental de los alimentos en México. Por último, tendremos los comentarios y reflexiones finales sobre las 3 intervenciones por parte del doctor Juan Rivera Domarco, investigador en epidemiología de la nutrición y salud pública. Y al finalizar las presentaciones tenemos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que les pido a la audiencia mandarnos sus preguntas a través del chat y hacerlas llegar a nuestros panelistas o a través de Facebook Live y Paulina de la Fundación nos hará llegar estas preguntas. Bueno, antes de comenzar este webinar, queremos agradecer al patronato de nuestro instituto y a todos sus integrantes por su interés y apoyo para desarrollar estos espacios de reflexión y divulgación, por los que sin más preámbulo le cederé la palabra a su presidente, el licenciado José Ignacio Ábalos. Muchas gracias, Magali. Buenos días a todos. Muchas gracias a la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública aquí presente por su participación y compromiso. Especialmente a su director general Eduardo Lascano Ponce, al igual que a todo su equipo de colaboradores. Muchísimas gracias por hacer posible esta sesión y también gracias al doctor Juan Rivera Domarco, entrañable amigo. Agradezco también a los miembros del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP, por su interés en impulsar y ampliar la difusión del trabajo que realiza nuestro instituto a través de sus diferentes centros de investigación. Como siempre, valoramos mucho la participación de las comunidades de investigadores y alumnos de la Escuela de Salud Pública de México y hoy también a las del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. El año pasado, como muchos de ustedes saben, realizamos 7 webinars dedicados a informar detalladamente el desarrollo de la pandemia COVID-19. Hoy, en el ánimo de abordar la salud pública desde su integridad y complejidad, hemos decidido dar espacio a otros temas prioritarios para el desarrollo del país, como lo es el cambio climático y su impacto en la salud de la población. Consideramos que es fundamental alertar a gobiernos, empresas y sociedad civil sobre lo que estamos haciendo con nuestro planeta y en consecuencia con nuestro futuro. En este sentido, es del mayor interés para el patronato y la fundación que la información que el Instituto Nacional de Salud Pública genera en conjunto con otras universidades y centros de investigación alcance un mayor número de actores y se logre un mejor entendimiento sobre los problemas y efectos del medio ambiente en la salud, así como los retos y desafíos que tenemos todos. Gracias a esta generación de estudios e investigaciones, es que hoy conocemos algunas de las afectaciones que producen las alteraciones a las que estamos sometiendo al planeta y más específicamente al entorno de nuestras comunidades en México. Los efectos del cambio climático afectan y seguirán afectando casi todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Es una realidad que el derretimiento de la nieve y el hielo, la acidificación de los océanos, la elevación del nivel del agua de los mares, los cambios en el ciclo del agua o el aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos
como olas de calor, sequía, inundaciones, huracanes y tormentas, causan enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, oculares, dermatológicas, vectoriales, zoonóticas, gastrointestinales, neurológicas, mentales y materno-infantiles. Todo lo anterior representa una amenaza para el bienestar humano. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre las muertes derivadas de los riesgos ambientales. Se estima que, considerando solo algunos de los riesgos para la salud y suponiendo que mejoran las condiciones de crecimiento económico y protección de la salud, entre el 2030 y el 2050, el cambio climático causará unas 250,000 muertes adicionales cada año. Por ello, celebro enormemente la convocatoria que hemos logrado este día con la participación de notables investigadores. Prioritariamente quiero destacar al doctor Francisco Estrada, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, a nuestro muy querido doctor Horacio Riojas y a la doctora Magali Hurtado del Centro de Salud Ambiental, y a la doctora Michelle Lunar por su participación el día de hoy. Y evidentemente a nuestro apreciado comentarista en este panel, al doctor Juan Rivera Domarco del Centro de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Agradezco finalmente a todos los participantes en este webinar y estoy convencido de que nos invitará a reflexionar no solo sobre las nuevas realidades a las que nos estaremos enfrentando, sino sobre todo a las acciones que debemos tomar juntos como nación desde una perspectiva de salud pública en beneficio de nuestro país y del planeta, pero sobre todo de todos sus habitantes. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias por esta iniciativa y por sus palabras, licenciada Ábalos. También nos complace tener la presencia de nuestro director general, el doctor Eduardo Lascano Ponce, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Lascano. Gracias, Magali. Buenos días a todas y todos ustedes. Me complace dar la introducción conjunta a este seminario titulado Impactos actuales y futuros del cambio climático sobre la salud, que tiene como principal propósito poner de relevancia que el cambio climático es considerado el tema de mayor trascendencia para la salud mundial del siglo XXI y que en forma muy oportuna el Instituto Nacional de Salud Pública ha incorporado una línea de investigación sobre salud planetaria con perspectiva transversal y holística para la práctica de investigación y docencia. Es destacable la iniciativa conjunta con el patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, a través de su director, nuestro amigo José Ignacio Ábalos, para proponer este tema para un seminario institucional, pues refleja la preocupación y compromiso que esta instancia tiene con la salud poblacional de nuestro entorno. El cambio climático es el signo más claro de la crisis ambiental global, que pone en riesgo no solo la salud, sino la existencia misma de varias especies, incluidos los humanos. Efectos de corto y largo plazo del cambio climático se han documentado y los principales avances serán discutidos en esta sesión. Ante nuevos paradigmas de salud, el Instituto Nacional de Salud Pública no debe de quedar rezagado y debemos incidir en temas emergentes como la salud planetaria, que de hecho se constituirá como una alternativa contra el coronavirus, a través de soluciones basadas en la interacción de los sistemas naturales, sociales y económicos. Si bien es cierto que la salud planetaria aún debe definir un marco teórico y metodológico, sin duda constituye un nicho académico y de vinculación comunitaria del que en el futuro inmediato debemos de ser partícipes. Esto es, la salud planetaria deberá incluir una visión sobre la gestión de los sistemas naturales, el urbanismo, la alimentación, la producción de energía y la protección de la biodiversidad. Y por estas razones tendrá una enorme influencia sobre la salud pública. Estos argumentos son parte de la justificación de la necesidad de reorientarnos institucionalmente hacia la práctica de investigación aplicada
y proyectos intersectoriales de valor estratégico en salud, sin dejar de considerar que desde el punto de vista de investigación y docencia, nuestra principal fortaleza institucional, que no resulta una obviedad, deberá ser nuestra orientación y práctica de la salud pública. El objetivo principal de establecer las áreas de salud planetaria en el Instituto Nacional de Salud Pública con la implementación de actividades claves de investigación, docencia, políticas públicas, abogacía y extensión comunitaria, como la que hoy se implementa, es la de contribuir al ejercicio del derecho a la salud humana y a un ambiente sano en el marco de la equidad y la sustentabilidad. Le doy las gracias al doctor Francisco Estrada Porrúa, director del área de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, por participar con nosotros en este seminario. Te lo agradecemos mucho, Francisco. Así como a las investigadoras del INSS, las doctoras Michelle Unar y Magali Hurtado. Felicito a todos los integrantes de este grupo transversal que se crea al interior de nuestro instituto, con el liderazgo de los doctores Juan Rivera y Horacio Riojas, como el inicio de la renovación de la práctica de investigación y docencia. Dejo la coordinación de este seminario con la doctora Magali Hurtado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Lascano, por estas palabras de bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar este seminario con los panelistas, quien tiene cada uno 20 minutos para hacer sus presentaciones. Les indicaré faltando un minuto, ¿no?, que es el término de su ponencia, para que vayan cerrando. Y vamos a comenzar con el doctor Francisco Estrada Porrúa, quien es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el ITAM y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2, cuenta con más de 50 publicaciones y fue autor y colaborador y revisor experto del cuarto y quinto reporte de evaluación del panel intergubernamental para el cambio climático. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública, a su patronato y a la Fundación FIESP por esta invitación y esta oportunidad de platicar con ustedes sobre cambio climático y pues impulsar la colaboración entre nosotros aún más de lo que ya tenemos. Comparto pantalla, permítanme un momento. Bueno, les voy a presentar de manera muy breve la situación del cambio climático como la conocemos hasta ahorita, digamos, en México y en el mundo. La primera pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Qué tan grave es nuestra intervención en este momento ya con el sistema clima? Bueno, si uno se pone a ver la temperatura global, que es un indicador, el indicador más socorrido de cambio climático, lo que podemos ver es que ya estamos entre 1.1 grados y 1.2 grados por arriba del periodo preindustrial. Esto hay que ponerlo en el contexto de lo que se busca limitar en las negociaciones internacionales y lo que la ciencia nos ha dicho que es cambio climático peligroso, ¿no? Si rebasamos el 1.5 grados, hay un cuerpo de investigación que nos dice que eso ya es muy peligroso, no solo para sistemas, digamos, muy sensibles del planeta, sino en general para todos los sistemas naturales y humanos del planeta. Esta temperatura ha ido aumentando, el calentamiento ha aumentado de manera muy rápida, como podemos ver en esta gráfica. A partir de 1960, la tasa de calentamiento del planeta se multiplicó por 3. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, estos umbrales de riesgo que ya les platicaba de 1.5 grados o el que les sigue, que tiene consecuencias todavía mayores, de 2 grados, los estaremos rebasando en la década que viene o a principios del 2050. Si bien el año anterior, el 2021, no fue el año más caliente que hayamos visto, sí lo fue para 1.800 millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el mapa que tenemos aquí abajo a la derecha, pues el calentamiento no es uniforme, ¿no?
Tenemos zonas que se han calentado mucho más rápido que el promedio del planeta. Y en ese sentido, en nuestro país somos una de ellas. Nosotros, la temperatura ya ha aumentado alrededor de 1.43 grados centígrados con respecto al promedio preindustrial. El valor máximo registrado fue en el año 2020, donde llegamos a una temperatura promedio para todo el país de 1.6 grados. Más que nada quiero que vean, además de este aumento, digamos, promedio en las condiciones del país, quiero que vean el mapa de la derecha. Este calentamiento no es homogéneo tampoco al interior de nuestro país. Y si vemos las tasas de calentamiento de 1975 al 2021, si bien en promedio la temperatura ha aumentado 0.3 grados centígrados por década, tenemos lugares que en los últimos 100 años, si sacamos estas tendencias de 100 años, hay lugares donde la temperatura está aumentando alrededor de 6 grados centígrados por siglo, ¿no? Como podemos ver en el norte, en la región norte del país y también en el sur del país, entre 5 y 6 grados por siglo. Nosotros vamos a estar rebasando el 1.5 grados, digamos, de una manera consistente en menos de 5 años, y el límite de 2 grados lo vamos a estar rebasando en la década del 2040. Esto tiene implicaciones muy importantes tanto en la economía como en la salud, como en biodiversidad, en agricultura. Ahorita les voy a platicar un poquito de cada una de estas, de los estudios que hemos hecho en cada uno de estos aspectos. Pero ¿cómo llegamos a este calentamiento? Bueno, la cosa que es muy importante de entender es que no hay duda, este calentamiento es antropogénico. En su totalidad es antropogénico. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su último reporte de 2021, nos dice que el 100% del calentamiento observado tiene que ver con la influencia humana. Y aquí lo que ustedes pueden ver es en negro la temperatura global observada, y en las distintas nubes, por ejemplo, esta azul, la verde, la rosa y la gris. ¿Qué pasa si nosotros corremos los modelos más avanzados de clima que tenemos? ¿Qué necesitamos ponerle a esos modelos para que nos puedan reproducir el calentamiento que hemos tenido? Bueno, si lo hacemos nada más con los factores naturales, sería imposible que hubiéramos visto el calentamiento que hemos visto desde 1960 para acá, ¿no? Entonces definitivamente necesitamos la influencia humana para poder explicar el calentamiento observado. Esto es lo que se llama en cambio climático atribución del cambio climático a factores antropogénicos. Y aquí quiero resaltar un estudio que hicimos nosotros, porque una cosa es decir, más o menos la forma de la tendencia corresponde a las actividades humanas, a las emisiones humanas de gas de efecto invernadero, y otra es la que encontramos en este estudio que nos debería poner los pelos de punta a todos los que estamos viviendo esto. Nosotros encontramos no solo que sí, el calentamiento que les platico desde 1960 para acá es producto del boom económico y el crecimiento de la población que hemos tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se puede atribuir al fenómeno socioeconómico que existió después de la Segunda Guerra Mundial y que no ha parado hasta nuestros días, sino que también encontramos que hay cambios en la tendencia de la temperatura atribuibles a eventos de gran magnitud humanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero que encontramos fue que en un periodo de 30 años tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de Estados Unidos, que se extendió a todo el planeta, y la Segunda Guerra Mundial. Esos tres eventos en el periodo de 30 años tuvieron un efecto tal en las emisiones de gases de efecto invernadero que, de hecho, logramos que la temperatura se enfriara por un momento, por unas décadas. Y luego, más adelante en el siglo, tuvimos otro pequeño enfriamiento. Dentro de la gran tendencia de calentamiento hubo una pequeña baja en la tasa de calentamiento, y eso también lo pudimos ubicar con básicamente dos eventos muy importantes. Uno, la entrada en vigor del Protocolo de Montreal, que es lo más importante que hemos hecho en cuestión de clima, de limitar cambio climático, aunque esa no era su objetivo. Su objetivo era reducir el agujero en la capa de ozono. Bueno, tuvo un efecto muy importante y nos ha ayudado a reducir el calentamiento, tanto que se estima que para el 2050 solamente la implementación del Protocolo de Montreal nos ahorró 1 grado de calentamiento adicional.
Otra cosa, para que vean el nivel de complejidad del sistema clima, es que en la década de los 90 hubo un cambio en la manera de producir arroz, básicamente en Asia, que involucró cambiar los fertilizantes y cambiar el uso de agua, hacerlo más eficiente. Con eso afectamos unas bacterias metanogénicas y entonces hubo una pausa en las emisiones de metano a nivel global. Esto también se puede ver en la temperatura global. Entonces, bueno, a nosotros nos queda la responsabilidad de qué es lo que va a pasar después. Vamos a tener el Acuerdo de París, vamos a migrar a energías limpias, vamos a seguir con combustibles fósiles no convencionales. Todo esto va a tener un efecto directo en qué tan rápido nos calentamos o qué tan lento nos vamos modificando el clima. Bueno, les hablo un poco de clima futuro y espacios climáticos seguros. Lo que hemos visto es que esta atribución que les platicaba también se puede hacer a nivel país y a nivel subnacional. México, el calentamiento que hemos visto también tiene que ver directamente con los gases de efecto invernadero que se han emitido a nivel global. Y esto afecta el espacio seguro. Si uno lo entiende como espacio climático seguro, por ejemplo, al clima al que estamos acostumbrados en la actualidad, ¿no? Supongamos como una distribución normal y nuestro clima actual es el valor medio, pues una cosa que podemos analizar es cuánto tiempo nos tardaríamos de pasar de ese valor medio a la cola de la distribución, a un clima que ahorita pensaríamos que es un clima extremo. Y esas son las estimaciones que les presento aquí arriba. Tenemos que, por ejemplo, a principios de hace 2 siglos, en principios de 1900, nos hubiéramos tardado 107 años en pasar del clima que se conocía en aquel entonces a un clima que las personas que vivían ahí no hubieran reconocido o lo hubieran reconocido como extremo. Si nosotros estuviéramos parados en 1960, en vez de 100 años para llegar a estos límites, nos hubiéramos tardado nada más 50. Y ahora donde estamos, en esta década, para México, tendríamos que, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en llegar a este clima que ahorita pensaríamos que son condiciones extremas, que se volvieran nuestro normal? Nada más nos tomaría 20 años si seguimos con las emisiones globales que hemos tenido durante las últimas décadas. Si se cumplieran los acuerdos internacionales, las promesas que están ahorita, podríamos retrasarlo 13 años más, o sea, ganaríamos 13 años más para adaptarnos. Y si lográramos el Acuerdo de París, no tendríamos que preocuparnos por llegar a un clima que desconocemos ahorita. Y bueno, como ya se mencionaba en las introducciones, los eventos extremos están cambiando de manera muy rápida. Lo que ustedes tienen en el lado izquierdo, los mapas, es cómo ha cambiado el riesgo por temperaturas extremas y por precipitación extrema desde el periodo 1961-90 para ahorita. En temperatura extrema ha aumentado hasta 5 veces la probabilidad de rebasar, digamos, la temperatura, una de las temperaturas más extremas que hayamos observado, el percentil 90. Y lo que tenemos aquí es la descomposición. La gran mayoría se debe a los efectos antropogénicos, a las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos tenido. Y lo mismo pasa con las precipitaciones extremas. Aquí no se ha multiplicado por 5, pero se ha multiplicado por 2, donde ustedes ven rojo, que es gran parte del territorio nacional, igual que en la parte de aumentos en temperatura. ¿Y qué esto que implica? Que si nos ponemos a ver cuántas personas están enfrentando un riesgo mayor en el planeta, el 94.4% de las personas hoy están experimentando un riesgo mayor por temperaturas extremas que en el periodo 61-90, y alrededor del 97% del Producto Interno Bruto está experimentando un mayor riesgo por cambios en estos eventos extremos. Y ustedes pueden ver aquí en estos mapas de aquí abajo dónde están los hotspots, estos lugares donde converge el riesgo y converge grandes poblaciones o gran cantidad de Producto Interno Bruto. Y si ustedes pueden ver, en todos aparece la zona central de México y otras áreas de México en amarillo o rojo, ¿no? En riesgo moderado o riesgo muy alto. Bueno, y aquí tenemos una cosa adicional que a veces se nos olvida. En las grandes ciudades tenemos un problema adicional. ¿Qué es esto? Que cuando uno llega y cambia un paisaje, digamos, vegetal o un paisaje natural
por un paisaje urbano, hacemos un cambio climático local. Entonces, en ciudades nos estamos enfrentando a cambio climático local más cambio climático global. El problema es que cambio climático local puede ser tan grande como el cambio climático global. Ustedes ven aquí, este es un mapa de la Ciudad de México, son escenarios, y ustedes aquí ven la combinación de la isla de calor, este efecto por la urbanización, más el cambio climático global. Hay áreas de la Ciudad de México, algunas alcaldías, que ahorita ya tienen calentamientos de más de 4 grados, ahorita, ¿no? Para finales de este siglo tendrían calentamientos mayores a 8 grados, entre 7 y 8 grados. Muy difícil de adaptarse a ello y con grandes consecuencias en salud, en economía, en biodiversidad, etcétera. La buena noticia con esto es que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local. Por ejemplo, cambiar los techos de las ciudades, en vez de tener este acritón rojo o colores oscuros, cambiarlos por techos frescos, blancos, techos verdes, cambiar el pavimento de negro a un color más reflejante. Y lo que encontramos en este estudio fue que por cada dólar que uno invierte en estas opciones de adaptación, puede reducir hasta $15 los impactos. Entonces, digamos, es un negocio muy importante. Lo que tenemos aquí es cuánto nos puede costar cambio climático a nivel de todo el país. Lo que ustedes están viendo es un modelo que desarrollamos en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y lo que ustedes están viendo son pérdidas en billones de dólares, miles de millones de dólares por año por cambio climático. Si ustedes se fijan, lo primero que aparece son como unas pecas que son las ciudades, y a México en particular, pues no nos va muy bien, ¿no? ¿Cuánto equivaldría cambio climático? Todos los impactos durante este siglo, ¿cuánto equivaldrían hoy? Equivaldrían a que hoy perdiéramos entre medio Producto Interno Bruto del país hasta perder 5 veces el Producto Interno Bruto del país. Son pérdidas enormes. Y en la segunda parte de este siglo, la mayor parte de México tendría pérdidas, cada punto en la malla que ustedes ven en el mapa, mayores a 5% del PIB por cambio climático. Y otra vez, ciudades y cambio climático, este es un tema muy importante. Ahora lo que estamos viendo es en qué fecha se rebasarían pérdidas de $1,000 millones, al menos $1,000 millones cada año. Y nosotros vemos, por ejemplo, la parte central de México, que esto es alrededor del 2020-2030, es en esta década o en la que sigue tener estas pérdidas, y es la combinación del cambio climático local y el cambio climático global. En agricultura, bueno, en agricultura lo que vemos es que si no hay una acción global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a tener unas pérdidas muy importantes y México va a perder drásticamente la capacidad de producción agrícola, ¿no? Podemos ver aquí ustedes cómo se reducirían los rendimientos de maíz de temporal bajo un escenario de calentamiento severo, y en promedio para el país estaremos hablando de un 50-60% de reducciones. Si nos vamos a distintos cultivos, bueno, ya les platiqué de maíz, pero también pasa algo similar en trigo, donde perdemos entre 23 y 20%, arroz, sorgo, soya y azúcar. Son pérdidas muy importantes que equivalen, si uno cuantifica esto en dinero, las pérdidas durante este siglo, equivalen a que hoy perdiéramos $38,000 millones. Y estos son nada más 6 cultivos, no son todos los cultivos, y es alrededor de 2 veces el Producto Agrícola Nacional actual. Y hay estados que tienen pérdidas muchísimo más grandes como Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, que son particularmente vulnerables a cambio climático. La parte de inundaciones costeras y fluviales. Actualmente, México pierde en promedio $7,000 millones al año por inundaciones fluviales, por inundaciones por ríos. Para finales de este siglo, de $7,000 millones pasaremos a $116,000 millones por año. Y en inundaciones costeras, cada año México pierde alrededor de $130 millones. Para finales de este siglo, estaremos perdiendo más de $10,000 millones cada año. Y estos son directamente por cambio climático. Y otra vez, los impactos no se distribuyen uniforme al interior del país, sino que hay lugares particularmente vulnerables. La importancia de la legislación en cambio climático. Bueno, la importancia de que estamos haciendo algo. Parecería que no hemos logrado nada. Si uno ve cómo ha aumentado la temperatura, pues lo único significativo que hemos hecho, por lo que les comentaba, es el protocolo de Montreal y, digamos, los cambios en la producción agrícola que se hicieron en los años 90. Pero no es así.
Es poco lo que se ha logrado, pero cada ley adicional que se promulga tiene más o menos un efecto de 1.79% en bajar la intensidad energética, ¿no? 3 años después de haber sido promulgada. Claro, ahí pasamos por un supuesto que es muy grande, que tenemos capacidad legislativa y de implementación. Si estamos en un país donde esto no existe o no es lo suficientemente fuerte, pues básicamente el efecto se va a hacer. Pero lo que hemos logrado es bajar básicamente las emisiones correspondientes a un año entero de emisiones de Estados Unidos. Esto es lo que se ha logrado en la legislación internacional. Ahora bien, estamos tremendamente lejos de lo que queremos lograr. Ustedes ven aquí cómo tendrían que ir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular, si quisiéramos limitar a 2 grados y si nos tardamos en empezar, ¿no? Si nos tardamos hasta el 2029, básicamente tendríamos que mandar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero de un día a otro. Y México lo que está haciendo es altamente insuficiente. Si todo el planeta hiciera lo que ha hecho México, estaremos a finales de siglo con un calentamiento de más de 4 grados. Si todo el planeta hiciera lo que México ha prometido que va a hacer, estaremos con un calentamiento de 3 grados centígrados al menos. Entonces, bueno, yo aquí termino y quedo de espera de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Excelente presentación, Francisco. Muchas gracias. Gracias por el amplio panorama que nos has dado sobre el cambio climático y sus impactos globales y regionales. Y continuamos con el doctor Horacio Riojas Rodríguez, quien es médico cirujano por la UNAM, maestro en Ciencias en Salud Ambiental y doctor en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador en Ciencias Médicas F e investigador nacional nivel 2, líder de la línea de investigación Salud y Ambiente y fundador académico del programa de doctorado en Ciencias en Salud Ambiental, ambos del Instituto Nacional de Salud Pública. Es director de un centro colaborador OPS-OMS, miembro del Comité Editorial Ejecutivo de la revista Ecogel y del Comité Científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, autor y coautor de más de 100 publicaciones indexadas. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Magali, y muchas gracias al patronato por organizar este seminario y por poner en la agenda del instituto, junto con el doctor Lascano, en un primerísimo lugar, los temas ambientales, comenzando por del cambio climático. Me gusta mucho comenzar estas sesiones citando al doctor Mario Molina, que fue uno de los principales impulsores del estudio sobre cambio climático y las ciencias de la atmósfera, y justamente él mencionaba esto y situaba el cambio climático como la amenaza más grande para la humanidad en este siglo. Él fue un impulsor de esto. Voy a hablar de manera general para intentar dar un panorama de cómo estamos en el tema de salud pública y cambio climático en el mundo y en México, y un poco de las respuestas y las necesidades de investigación. Bueno, creo que Francisco ya habló suficientemente de este tema del cambio climático. Yo solamente quiero hacer énfasis en que el tema del cambio climático es un producto de la degradación ambiental global que se puede verificar en varias de las cifras que estamos viendo acá. El cambio climático es parte y es el síntoma principal de esta crisis ambiental global, y en la medida que no revirtamos estos efectos que estamos teniendo sobre los ecosistemas, va a ser muy difícil que revirtamos el problema del cambio climático. Nos estamos acostumbrando cada vez más a ver este tipo de fotografías en diferentes partes del mundo de la crisis climática, con incrementos de temperatura muy importantes, con deshielo de los polos y con unas inundaciones cada vez más inusuales. Entonces, es para llamar la atención sobre el problema de la crisis ambiental global como la causa de este cambio climático, y de las formas de producción y consumo que tenemos, que es lo que está dando lugar a todo esto, como mencionaba Francisco. Esta crisis ambiental está generando, entre otras cosas, las actuales y futuras pandemias, en la medida que nosotros invadimos ecosistemas, los degradamos y nos volvemos más susceptibles a la zoonosis y otras enfermedades
emergentes como lo que estamos viendo con la COVID, la viruela del mono y lo que pueda venir en la medida en que nosotros no paremos esta invasión y degradación de los ecosistemas. Tenemos entonces un problema global que está representado por este incremento de temperaturas en un mundo altamente desigual que tiene que ver con las vulnerabilidades y con unas tasas de desaparición de especies que no habíamos visto en toda la historia de la Tierra hasta donde sabemos. El sector salud básicamente ha llegado bastante tarde al tema del cambio climático. Apenas en el 2016 los ministros de salud hablaban explícitamente del problema del cambio climático, pero en general, en términos de investigación y de adaptación, es bastante poco lo que se ha hecho desde el sector salud y por eso es necesario reforzar los esfuerzos desde nuestras trincheras. Actualmente, sí, ya muchas de las revistas internacionales más importantes han llamado la atención sobre el tema de la crisis ambiental global como el problema de salud pública más importante para ahora y para las futuras décadas. Esto es parte de una editorial que publicaron las principales 200 revistas sobre salud pública el año pasado y que intentan poner el tema de la crisis ambiental y el cambio climático como el problema de salud pública para lo que resta del siglo. Y aquí están algunas de las conclusiones del informe de la Comisión Lancet sobre cambio climático y salud y los beneficios que puede tener en salud actualmente y para el futuro si logramos revertir las tendencias en el incremento del clima que ya nos estaba mencionando Francisco. En términos de salud, se reconoce que los efectos del cambio climático son directos e indirectos y siempre nos toca en términos de salud pública ver el eslabón final que se tiene sobre algunos padecimientos, sobre algunas enfermedades, el impacto que tiene el cambio climático y básicamente lo reconocemos como efectos directos e indirectos. Típicamente hablamos de los efectos directos como las olas de calor que se están presentando cada vez más fuertes cada verano y efectos indirectos que tienen que ver con la disrupción de los nichos de los vectores, pero también con la afectación de los sistemas alimentarios globales. Me gusta mucho este esquema que especifica un poco más las rutas directas e indirectas que tiene el cambio climático y que afectan no solamente algunos indicadores de salud, sino también de bienestar, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con bienestar físico. Cada vez se documentan más los efectos sobre la salud mental que tiene el cambio climático y en medio de eso, todos los efectos físicos que se dan por el incremento de temperaturas y por el cambio en los nichos de vectores que mencionaba yo antes. En términos de investigación, es un tema muy retador el del cambio climático porque implica tomar datos pasados, traerlos al presente y hacer estimaciones hacia el futuro. Antes hablábamos, hace unos 10 años, de los efectos que podría tener el cambio climático sobre algunas enfermedades. Actualmente la investigación está documentando cada vez con mayor precisión cómo estos efectos ya se están comenzando a dar y de eso vamos a hablar más adelante. Una de las principales revistas en salud ambiental, que es el Environmental Perspectives, justo este mes publicó una colección de estudios sobre cambio climático y salud relacionado con diferentes áreas, como las enfermedades infecciosas, por un lado. Aquí vienen algunos ejemplos que se han hecho en diferentes partes del mundo. Los efectos sobre la seguridad en términos de agua y alimentos, impactos combinados del cambio climático sobre la calidad del aire, y vamos a hablar un poco más de eso, y también el efecto directo del incremento de las temperaturas sobre la mortalidad y sobre otros efectos en la salud. También vamos a profundizar un poquito más alrededor de esto. Y aquí hay algunos ejemplos de las evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud que ya se han venido documentando. Son cada vez más frecuentes eventos tienen un impacto muy importante
no solamente de manera aguda en el momento que se presentan, sino que dejan una secuela de varias semanas y meses que tienen que ver con enfermedades como dengue, malaria, diarreas y otras. Y cada año estamos acudiendo a la huella que dejan este tipo de eventos hidrometeorológicos extremos, y algunas otras que ya son indicadores de desastres relacionados con el cambio climático, como la leptospirosis que se presenta en Centro y Sudamérica. En Sudamérica es típico el fenómeno que está ocurriendo con relación a las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente, por ejemplo, el dengue, que hasta hace una década prácticamente no existía en Chile ni Argentina, y actualmente estos países ya tienen unos sistemas de vigilancia epidemiológica bastante estrictos para vigilar la aparición de los mosquitos, y también han comenzado a registrar casos de dengue en sitios en donde normalmente, quiere decir, por décadas no se habían presentado. O hay otros ejemplos como estos de Colombia, ¿no? que tienen que ver también con muertes derivadas de inundaciones y deslaves que se presentan de manera aguda y que se han documentado bastante bien durante los últimos 15 años. En Centroamérica ocurre un fenómeno muy interesante que tiene que ver con daños renales asociados con las altas temperaturas, especialmente presente en los trabajos de la caña, en donde esta enfermedad renal se presenta cada vez con mayor frecuencia y que tiene una causa combinada, pero donde sin ninguna duda la deshidratación recurrente y las altas temperaturas a las que se enfrentan estos trabajadores tienen mucho que ver con la alta incidencia de esta enfermedad renal de manera cada vez más frecuente en países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y esto también se presenta en algunos países de Asia como Sri Lanka y Tailandia. Es un ejemplo de una enfermedad recientemente documentada. Desde luego tenemos los excesos de mortalidad por olas de calor en Europa. Tuvimos un evento bastante famoso en el año 2003, con una cantidad muy importante de muertos. Por ejemplo, en Francia se documentaron cerca de 15,000 muertes relacionadas con esta ola de calor. Y a partir de ese año, las olas de calor se han convertido en una amenaza permanente y anual sobre la población de Europa. Estos son los datos de la pasada ola de calor, son datos del pasado mes de julio, y en donde se pueden ver las temperaturas que ocurrieron en los diferentes países, pero también han empezado a publicarse los artículos en donde se puede ver el exceso de mortalidad en algunos países como Alemania y España, que están asociados con este incremento de las olas de calor y donde desde luego se omite el exceso de mortalidad por COVID. Básicamente se ha comenzado a registrar de manera cada vez más inmediata estos efectos que ocurren sobre todo en enfermedad en población adulta mayor que tiene predisposición a deshidratarse y sufrir golpes de calor durante esta temporada. Esto es muy reciente y es justo lo que ha ocurrido en Europa el pasado mes de julio. Eso tiene cada vez mayor documentación desde el punto de vista fisiológico. Se ha documentado bastante bien cómo el incremento en las temperaturas tiene un efecto en el sistema cardiovascular, efectos de hemoconcentración y otros que llevan a eventos cardiovasculares agudos y a deshidratación aguda. Y esto cada vez está ocurriendo de manera más común en diferentes países. Hay un efecto del que vamos a hablar después con la doctora Michelle, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y que es toda un área que se está desarrollando. Y conviértete en otro jugador en caliente.mx. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Horacio. Magali, ¿me escuchan? ¿Sí te escuchamos? Sí, adelante. Adelante. ¿No nos escuchas, Horacio?
No se escucha. ¿Te escuchamos bien, Horacio? Magali, no sé si me están escuchando. Sí, ¿te escuchamos? No tiene problemas con el audio, pero ya se lo... Ok, sí estaba hablando sobre el tema de la seguridad alimentaria y cómo esto tiene que ver con la producción y distribución de alimentos y se ha convertido también en un tema prioritario, sobre todo en población vulnerable que depende del autoconsumo, pero también en toda en la parte de distribución de alimentos. Y eso aquí hay un artículo que hemos publicado sobre las tendencias en los cambios de consumo de alimentos ultraprocesados relacionados con el cambio en el clima en algunas ciudades. Por otra parte, el grupo Lancet ha también generado nuevos indicadores de salud relacionados con el cambio climático, como este que estamos viendo aquí. Aquí se puede ver para el periodo de 2019 el exceso de mortalidad por olas de calor en cada uno de los países del mundo y se puede ver cómo algunas tendencias sobre este evento han aumentado. Pero también tenemos otros indicadores bastante interesantes como este, que se relacionan con el número de horas en las que las personas han dejado de hacer actividad física y que está relacionado con el incremento de las temperaturas. Se ve claramente una tendencia al alta y esto tiene que ver con este fenómeno de que sobre todo en los veranos las temperaturas han subido tanto que la gente deja de hacer actividad física y eso también se puede contabilizar a nivel global y a nivel de cada una de las regiones del mundo, como se puede ver en esta gráfica. Aquí hay un ejemplo de un estudio sobre incremento de temperatura y mortalidad por eventos vasculares en México, sobre todo en mayores de 65 años. Este artículo que está publicado muestra cómo a partir de lo que se denomina la temperatura de mínima mortalidad, se puede ver hacia la derecha cómo en diferentes ciudades por cada incremento de temperatura también se incrementa la mortalidad y esto ocurre sobre todo en los mayores de 65 años. Desde luego hay un efecto de las bajas temperaturas, pero en escenarios de cambio climático, la mortalidad relacionada con el incremento de temperaturas en diferentes ciudades es un tema actual y también para el futuro. Se puede desglosar estos excesos de riesgo por ciudad, dado que cada ciudad tiene una temperatura de mínima mortalidad y aquí podemos ver cómo hay una significativa asociación de incremento de mortalidad relacionada con el incremento de temperatura en 10 ciudades de México y se pueden ver incluso las causas que se están dando por estos incrementos de temperatura en población mayor de 65 años. Un efecto más complejo es el efecto de la temperatura sobre la migración y la salud mental. Es un tema nuevo. Sabemos muy bien que las sequías están generando efectos sobre la migración, con graves efectos sobre la salud, como transmisión de enfermedades, pero también hay un campo nuevo que explora los efectos del cambio climático sobre la salud mental. Hay algunos estudios en donde ya se ha visto cómo se incrementan las tasas de suicidio relacionadas con el incremento en la temperatura y tenemos datos para diferentes ciudades de Estados Unidos y también para ciudades mexicanas. Entonces, esto da una amplia gama de efectos sobre la salud mental, uno de los cuales y probablemente el extremo es el incremento en las tasas de suicidio, un tema nuevo de investigación en esta área. Otro muy importante es el efecto de la sequía sobre la salud pública y lo hemos visto muy claramente en los últimos años, sobre todo en la región norte del país y sabemos muy bien que esta sequía que cada vez se agudiza cada vez más año con año tiene que ver con problemas o puede tener que ver con problemas de deshidratación en niños y ancianos y también con problemas diarreicos y dermatitis.
El almacenamiento de agua también se ha relacionado con el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, por este fenómeno de que en algunas ciudades y sobre todo en algunos pueblos, dada la falta de agua, se almacena y ahí se crean los nichos para que se generen los moscos transmitidos de enfermedades vectoriales. Aquí está lo que conocemos como el monitor de sequía en México, con unos efectos bastante agudos en los estados del norte. Y el más reciente, pues es el ejemplo de la ciudad de Monterrey, con una sequía bastante aguda de las presas. Aquí estamos viendo los datos históricos de la presa de Cerro Prieto y cómo año con año lo que sucedió este año ya se veía venir y vimos cómo en el verano que estamos viviendo se agudizó tremendamente la escasez de agua con sus efectos en salud. Relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, pues sabemos que el incremento de temperatura y los cambios en las precipitaciones tienen que ver con alteración de los nichos ecológicos y tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? Básicamente lo que está ocurriendo es que los vectores se están moviendo de sitio y están apareciendo en sitios en los que antes no vivían. Y aquí vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. En general, este es un artículo reciente, se ha visto que algunos moscos han aumentado su espacio hasta en un 10 y un 15%, donde no vivían antes y ahora sí viven, y se ha ampliado este efecto. Vamos a ver rápidamente algunas cuestiones relacionadas con vectores. La pregunta es si esto está ocurriendo lejos o cerca de donde vivimos. Este es un artículo reciente de la Gaceta Médica de México que ha documentado la presencia de Aedes aegypti, no solo alrededor, sino dentro de la Ciudad de México, a las alturas de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y eso nos puede hablar de la posibilidad de que se presente este tipo de enfermedades a altitudes como la de la Ciudad de México. Son cosas que están ocurriendo ya. Otro ejemplo es la enfermedad de Chagas. Solamente les mostraré este mapa en donde se ve una posible distribución y ampliación de la enfermedad de Chagas hacia el 2050 en escenarios de cambio climático. Con muchas enfermedades se hacen este tipo de mapas que permiten predecir hasta dónde pueden llegar este tipo de enfermedades transmitidas por vector. Lo mismo que ocurre con la enfermedad de Lyme, una enfermedad que se ha utilizado actualmente como indicador de cambio climático. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado significativamente y típicamente es una enfermedad que tiene que ver con degradación de ecosistemas y cambio climático. Aquí vemos a la garrapata transmisora de esta enfermedad y también cómo se va a ampliar su incidencia en diferentes escenarios de cambio climático. El último tema tiene que ver con contaminantes climáticos de vida corta, carbono negro y el ozono, que tienen un doble efecto. Por una parte, son forzadores climáticos en las ciudades y por otro lado, tienen efectos sobre la morbimortalidad. Entonces, el tema de contaminantes climáticos de vida corta es un tema muy actual en términos de el clima y la contaminación en las ciudades. Y aquí están documentados algunos efectos de estos contaminantes climáticos de vida corta. Los efectos sobre la salud están muy relacionados con el tema de la vulnerabilidad. Nosotros hemos desarrollado una propuesta metodológica que permite analizar la vulnerabilidad poblacional para diferentes enfermedades relacionadas con cambio climático, tomando en cuenta no solamente la vulnerabilidad ambiental, sino también la vulnerabilidad social. Entonces, a veces la vulnerabilidad puede ser tan importante como los cambios climáticos mismos y la mayoría de las veces tiene que ver con pobreza y otras condiciones sociales. ¿Cuál es la respuesta del sector salud? Lo voy a decir muy rápidamente. El cambio climático ha impuesto una serie de necesidades de respuesta del sector salud que hasta el momento han sido insuficientes. Por ejemplo, en México tuvimos en alguna época una estrategia nacional de cambio climático y salud.
Actualmente lo que estamos viendo es que nuestro país no tiene un programa nacional de salud ambiental. El tema del cambio climático se menciona 5 veces en el Plan Nacional de Salud, pero a estas menciones no se han acompañado con ningún programa específico, con programa y presupuesto, como el que estamos viendo aquí, un plan de adaptación al cambio climático en el sector salud, que sería necesario y que tendría que cubrir estas áreas de diagnóstico y desarrollo de sistemas de alerta temprano, así como protección de grupos vulnerables. La última mención tiene que ver con necesidades de investigación en cambio climático y salud. Esta es una revisión de la investigación que hay en Norteamérica, con claros vacíos de información en México, en las áreas rurales y remotas, con falta de información sobre adaptación y mitigación y sobre todo intervenciones y evaluaciones de los impactos de salud de estas intervenciones. Y para terminar, quería mencionarles lo que mencionaba el doctor Lascano sobre nuestro programa institucional de salud planetaria, que es la plataforma desde la cual estamos tratando de abordar los temas de cambio climático y de degradación ambiental desde el instituto, con actividades de investigación, docencia y vinculación. Y esta es una primera versión de lo que será el sitio de nuestro programa de salud planetaria. Muchas gracias. Y hasta aquí termino. Gracias, Horacio. Sin duda una presentación muy interesante sobre el impacto a la salud de esta crisis ambiental global, como bien lo dijiste. Bueno, vamos a proceder con la siguiente presentación a cargo de la doctora Michelle Unar Munguía, doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional y maestra en Economía de la Salud por el Instituto Nacional. Tiene otra ventaja. No está jugando mejor que el América, pero sin jugar queda. Abierto un micrófono. Gracias. Es investigadora en Ciencias Médicas investigadora nacional nivel 1. Es coinvestigadora en el estudio para la actualización de guías alimentarias saludables y sostenibles y canastas normativas y en la estimación de impacto ambiental asociado al consumo de alimentos en México. Y su investigación se centra en la generación de evidencia y la incidencia en políticas públicas para la prevención y reducción de la mala nutrición en todas sus formas y en investigación relacionada con dieta saludable y sostenible que contribuye a la salud humana y planetaria. Michelle, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a presentar en este panel de lujo. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar una de las investigaciones que se están realizando en el instituto, particularmente en el CINIS, pero son muchos los investigadores dentro del instituto que ya están colaborando con esta área de investigación sobre salud planetaria. Yo les voy a presentar lo que es la dieta saludable y sostenible y cuáles son los impactos ambientales de los alimentos más consumidos en México. Y los resultados del estudio recientemente se publicaron en una revista en Frontiers in Nutrition y surgieron de una tesis de doctorado de una alumna, Catherine Purifica. Y como ya han mencionado los ponentes anteriores a mí, pues el sistema alimentario está relacionado con cambio climático. Si bien lo que presentó el doctor Francisco es cómo el cambio climático puede llegar a reducir en un futuro muy próximo la producción de granos y de alimentos en el país por el aumento en las temperaturas y la reducción en la productividad de la tierra. Lo que yo les voy a mostrar es cómo desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, el sistema alimentario está contribuyendo también al incremento en las temperaturas, al cambio climático, a la degradación del planeta y a una sindemia global que conocemos como sindemia de la desnutrición, obesidad y cambio climático, las mismas causas de cambio climático. Este sistema alimentario está contribuyendo también a la desnutrición y obesidad. Y también a la pérdida de biodiversidad, al uso excesivo de agua para la producción de alimentos y a la eutrofización de mares por el uso
de fertilizantes con fósforo y nitrógeno, entre muchos otros efectos que tiene el sistema alimentario. A nivel global, la producción, distribución, transporte, hasta llegar a la mesa donde consumimos los alimentos, a nivel mundial, este sistema alimentario genera 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que principalmente contribuyen a cambio climático. En México, de acuerdo a la Semarnat, solo la producción de alimentos contribuye con 12% de la emisión de gases de efecto invernadero. 60% de estos 12% es por la producción de carne de vacuno, carne roja. Y hay otras estimaciones a nivel internacional que indican que todo el sistema alimentario en México, no solo la parte agropecuaria, sino también la parte industrial y el transporte, en conjunto llegan al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. El 26% del uso del suelo en nuestro país se utiliza para agricultura y pastos cultivados. 80% aproximadamente del agua disponible es para actividades agropecuarias. Y el sistema alimentario pues también contribuye a la deforestación y pérdida de biodiversidad asociada al uso de suelo. ¿Por qué son las dietas saludables y sostenibles? Bueno, estos son patrones dietarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de los individuos y también del planeta, ya que tienen baja presión e impacto ambiental, pero también tienen que ser accesibles, asequibles, seguras, equitativas y culturalmente aceptadas. Sin embargo, en México poco se sabe sobre la ingesta observada de las dietas sostenibles a nivel mundial y específicamente en países de ingresos medios como en México. A nivel mundial, una dieta saludable y sostenible es aquella que tiene mucha mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, leguminosas, granos enteros, y se reduce bastante la contribución de alimentos de origen animal, en especial las carnes rojas. Ahora vamos a ver, esto es debido a su gran impacto ambiental y por supuesto la contribución de alimentos ultraprocesados debe ser mínima o mínima. Entonces el objetivo de este estudio es evaluar y caracterizar la sostenibilidad de la dieta de los adultos mexicanos y su asociación con factores sociodemográficos. Y como un objetivo secundario para poder lograr este objetivo primario, lo que hicimos fue estimar también la huella ambiental de los principales alimentos consumidos en México. Entonces, lo que hicimos fue analizar la dieta promedio de los adultos mexicanos. Para esto utilizamos datos de frecuencia de consumo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y estimamos también un índice de calidad de la dieta utilizando un indicador de calidad, el Healthy Index 2015, y estimamos el impacto ambiental de más de 150 alimentos y bebidas que son los más consumidos reportados en esta frecuencia de consumo. ¿Cómo hicimos esta estimación de impacto ambiental? Bueno, el primer indicador es uso de suelo, que se expresa como la cantidad de tierra necesaria para producir 1 kilogramo de alimentos. Esto expresado en metros cuadrados por kilogramo de alimentos, que incluye solo la producción primaria, ya que no teníamos información específica para poder incluir más que la producción primaria. Tenemos estimaciones propias usando el modelo global de evaluación ambiental de la ganadería, en inglés es el modelo GLIAM, que es desarrollado por FAO para poder estimar el uso de suelo, y utilizamos datos específicos de México agropecuarios de SAGAR. Para la huella hídrica lo expresamos en litros por kilogramo de alimento y esto se obtuvo del total de agua azul, que es ríos, lagos y acuíferos, agua verde, que es el almacenamiento de lluvia en el suelo y la vegetación, y agua gris, que es el agua necesaria para la asimilación de contaminantes y residuos necesarios para producir 1 kilogramo de alimento,
Esto también es solo para la producción primaria de estos productos y estas sí son estimaciones de otros autores, pero son específicas para México y lo que hicimos fue adaptarlas a las cantidades de alimentos reportadas en metano. La huella de carbono está expresada en kilogramos de dióxido de carbono equivalentes y esta huella incluye desde la etapa de materia prima, la fabricación, distribución, desperdicios y pérdidas, desde la manipulación de los alimentos hasta su consumo. Y estas son estimaciones propias con el modelo GLIAM de FAO para datos específicos de México para alimentos de origen animal. Pero este modelo no permitía hacer estimaciones para alimentos de origen vegetal, por lo que utilizamos un metaanálisis para la estimación de huella de carbono para frutas, verduras, leguminosas y otros alimentos de origen animal que tienen datos a nivel global. Y para pérdida de biodiversidad lo expresamos como número potencial de pérdida de especies por kilogramo de alimento y son estimaciones de otro autor, pero específicas para México, las cuales adaptamos para la dieta de México. Para los precios de los alimentos utilizamos datos de INEGI, de lo que se reporta de manera quincenal y mensual para estimar la inflación alimentaria. Los datos de dieta de la INSANUD los clasificamos de acuerdo a estas categorías. Analizamos cuáles eran las dietas de alta calidad o baja calidad, comparándola contra la mediana del índice de calidad de la dieta de todos los datos del SANUD, las de bajo costo, aquellas que estaban debajo de la mediana de costo al día. Las dietas de bajo impacto ambiental las definimos como aquellas que tenían menor uso de suelo, menor huella de agua, menor huella de carbono y menor pérdida de biodiversidad, todo de acuerdo a la mediana de las dietas promedio. Y las dietas más saludables y sostenibles las definimos como aquellas que combinaban el criterio de tener alta calidad nutricional, bajo costo y bajo impacto ambiental. Y estos son los resultados que obtuvimos para la estimación de huella de carbono. Primero les presento por promedio de grupos de alimentos, pero por supuesto lo tenemos dividido para cada alimento dentro del grupo de alimentos. Entonces vemos aquí que los cereales, las verduras, las frutas, las leguminosas, el huevo, las oleaginosas, tienen mucho menor impacto ambiental que alimentos, ahorita vamos a ver, de origen animal. Por ejemplo, estos rangos de kilogramos de CO2 son más o menos equivalentes a conducir 3 kilómetros en auto. Son las emisiones que se producirían por conducir 3 kilómetros en un automóvil. Mientras que vemos que pollo, aceites y grasas, dulces, alimentos que están en el grupo de dulces y postres, y lácteos ya tienen un poco más de impacto ambiental, y son los alimentos industrializados, pescados, embutidos, carne de cerdo tienen un mayor impacto ambiental, y es la carne de res, la carne roja, la que tiene mucho mayor impacto ambiental. Vemos aquí que tiene hasta 61 kilogramos de CO2 por kilogramo de carne roja, y eso es equivalente a conducir hasta 322 kilómetros en auto. Entonces vemos cómo hay una gran variabilidad en la huella de carbono en el tipo de alimentos que consumimos, y esto pues va a determinar cuál va a ser el impacto ambiental de una dieta, ¿no? Dependiendo de la combinación de alimentos que tengamos. Entonces, las dietas que tengan mayor consumo de carne roja, pues van a tener mucha mayor impacto ambiental. Y en términos de huella de agua, es similar la conclusión. Tenemos que verduras, cereales, frutas, pescados y mariscos tienen mucho menor huella de agua, o sea, se requieren mucha menor cantidad de agua por kilogramo de alimentos que alimentos que ya son de origen animal, como lácteos, huevo, pollo, oleaginosas e industrializados, mientras que los que tienen mucho mayor huella de agua son
los alimentos de origen animal como embutidos, también los aceites, la carne de res, carne de cerdo, pero sobre todo la carne de res. Y en uso de suelo tenemos la misma conclusión: verduras, frutas, cereales tienen se requiere una menor cantidad de suelo para producir 1 kilogramo de estos alimentos, mientras que un uso medio de suelo se requiere para huevo, pescados, aceites y grasas, oleaginosas, pollo, mientras que los alimentos industrializados, las leguminosas, requieren un poco más de tierra, pero son los embutidos, la carne de cerdo y la carne de res los que más requieren de uso de suelo, sobre todo la carne de res, es la que más metros de tierra se requieren por kilogramo de alimento. Y cuando estos datos los pegamos a los datos, los conjuntamos con la dieta de cada individuo encontrada en los datos de ENSANUD, y clasificamos a las dietas de acuerdo a si tienen una alta calidad de la dieta, un bajo costo, un bajo impacto ambiental, o si es una dieta más saludable y sostenible. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica que comparada con la dieta promedio, las dietas de alta calidad, mayor calidad de nutricional, mayor que el promedio, tienen obviamente por definición mayor calidad de la dieta, pero también requieren más uso de suelo, tienen un mayor costo, en este caso, un mayor uso de agua, y solo tienen un poquito menor pérdida de biodiversidad y en algunos casos de uso de suelo respecto a la dieta promedio. Cuando vemos dietas de bajo costo, vemos que tienen un menor impacto ambiental que las dietas promedio, esto en parte porque las dietas de bajo costo tienen menos cantidad de productos de origen animal industrializados. Luego, cuando vemos las dietas de bajo impacto ambiental, por definición, obviamente tienen menos uso de suelo, huella de carbono y de agua, pero vemos que tampoco tienen una mejor calidad de la dieta, mientras que la definición que tenemos de dieta más saludable y sostenible, pues tiene mucho menor impacto ambiental y tiene una mejor calidad de la dieta que el promedio. Sin embargo, cuando estamos viendo qué porcentaje de la población cumple con este tipo de dietas relativamente más saludable y sostenible, vemos que solo el 10.2% de los mexicanos tienen este tipo de dietas, 4% de los adultos en áreas urbanas y 22% de los adultos en áreas rurales. Las características que encontramos de estas dietas es que tienen una menor ingesta de alimentos de origen animal y también menor ingesta de alimentos no saludables como granos refinados, azúcares y grasas añadidas, lácteos procesados, bebidas azucaradas en comparación con la dieta promedio, pero esta dieta también tenía una menor ingesta de frutas y verduras que la dieta promedio y una mayor ingesta de cereales integrales. Cuando analizamos las características asociadas al consumo de estas dietas saludables y sostenibles, vemos que hay mayor posibilidad de tener esta dieta en hogares que tienen nivel socioeconómico bajo en comparación con niveles medio y alto, aquellos que viven en áreas urbanas versus rurales y aquellos que viven en el centro y sur del país en comparación con el norte del país. Y en conclusión, vemos que este estudio, hasta donde sabemos, provee la primera estimación para México de la huella ambiental de los alimentos más consumidos y de la dieta, de la huella ambiental de la dieta en adultos mexicanos. Estas estimaciones las estamos utilizando para la actualización de guías alimentarias para México, donde se considera que los alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, al tener una gran huella ambiental, debe de recomendarse reducir el consumo de estos alimentos, así como el consumo de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, debemos mejorar las estimaciones de impacto ambiental
de huella de agua para también considerar la escasez donde se producen los alimentos, ya que este indicador que tenemos de uso total de agua no lo está considerando, y es importante saber en qué parte del país se están produciendo los alimentos y si hay una mayor presión de uso de agua por la escasez, pues esto debe considerarse también en el impacto ambiental. Y por supuesto tenemos que mejorar las estimaciones de impacto ambiental de los ultraprocesados. Consideramos que las estimaciones hasta el momento están subestimadas porque no estamos incluyendo el impacto ambiental de los envases de estos productos y de otros ingredientes que pueden tener una alta huella ecológica. Por ejemplo, los ultraprocesados utilizan grandes cantidades de aceite de palma que tienen una alta huella ecológica por su contribución también a la deforestación, entre algunos otros ingredientes que pueden tener una alta huella ecológica. Entonces vemos que una dieta relativamente más saludable y sostenible que la dieta promedio actual es posible, porque vemos que hay un 10% de mexicanos que sí tienden a tener una dieta más saludable y sostenible, pero este consumo es muy bajo todavía en la población. Lo encontramos principalmente en poblaciones del centro y sur del país, zonas rurales y de bajo nivel socioeconómico, y la calidad de la dieta sigue siendo subóptima. Entonces las recomendaciones son incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, leguminosa, nueces, frutas y verduras, reducir el consumo de alimentos de origen animal, especialmente las carnes rojas que tienen un gran impacto ambiental y que también, por ejemplo, embutidos, no se debe recomendar su consumo también por su contribución a enfermedades crónicas, cáncer, y reducir o eliminar el consumo de productos poco saludables como bebidas azucaradas, como productos ultraprocesados, para mejorar la calidad nutricional de la dieta, pero también para garantizar su sostenibilidad ambiental y poder contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de agua, la deforestación, el uso del suelo, asociado a las dietas. Entonces es posible contribuir desde el punto de vista del consumidor a reducir el impacto ambiental con la elección de los alimentos que tenemos. Y también en otros estudios hemos mostrado que estas dietas sí pueden ser asequibles para la población, no necesariamente tienen que ser más caras. Y bueno, les dejo aquí mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Una investigación muy interesante y relevante. Tenemos conectados alrededor de 190 personas en Zoom y en Facebook fluctúa alrededor de 70 personas. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque del seminario, que consiste en el comentario y reflexión a cargo del doctor Juan Rivera Domarco, quien es investigador en Ciencias Médicas F del Centro de Investigación en Salud Poblacional de este instituto y profesor de la Escuela de Salud Pública de México. Fue director general de nuestro instituto y director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, el cual dirigió durante 15 años. Es miembro comisionado de Eat Lancet 2.0 de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Americana de Nutrición y la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, de la que fue presidente. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor de casi 600 publicaciones científicas con más de 48,000 citaciones. Ha realizado más de 785 presentaciones y conferencias en eventos científicos nacionales e internacionales. Y bueno, con este gran currículum le cedo la palabra a doctor Domarco. Muchas gracias, Magali. ¿Me escuchan bien y ven mi presentación? Bastante bien, y sí la vemos. Excelente. Bueno, voy a tratar de hacer mis comentarios en un poco de menos tiempo porque sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero quisiera yo empezar agradeciendo muchísimo a la Fundación, a FIESP, y al patronato y al propio instituto por haber decidido tocar este tema que me parece que es fundamental para México, para el instituto, yo diría para nuestra especie. Y quiero felicitar mucho a los ponentes, el doctor Francisco Estrada Porrúa
Francisco, es un privilegio tenerte en este webinar y además tenerte como colaborador. Tu presentación fue extraordinaria. A Horacio Riojas, que es nuestro líder en el campo de salud ambiental y el líder de del área del programa de salud planetaria, y a la doctora Michelle Lunar, quien dentro del Centro de Investigación en Nutrición está haciendo contribuciones muy importantes a este tema. Quiero primero comentar que el doctor Lascano, director del instituto, incluyó el programa de salud planetaria en su plan de trabajo de director general, y en junio del 22 ya arrancó formalmente este programa, ya lo dio por inaugurado el director general. Y se describe la salud planetaria como el logro del más alto nivel de salud, bienestar y equidad a través de la atención a los sistemas humanos, políticos, económicos, sociales, que modelan el futuro de la humanidad, pero sobre todo tomar en cuenta ahora ya a los sistemas naturales de la Tierra, que definen los límites ambientales seguros dentro de los cuales la humanidad puede florecer. El objetivo del programa es la implementación de actividades clave de investigación, y docencia, políticas públicas, abogacía, extensión universitaria, para contribuir al ejercicio del derecho a la salud humana en un ambiente sano en el marco de equidad y sustentabilidad. Y algo muy importante que reflexionamos el día de la inauguración: no puede haber una preocupación más importante para la salud pública que la supervivencia de la especie humana y de las especies que contribuyen a la integridad de la biosfera. De modo que este es un tema de salud pública sin ninguna duda. Y quiero empezar presentando el marco conceptual sobre los límites planetarios. Este marco evalúa el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema de la Tierra, que tenemos ahí en el esquema, y sugiere umbrales para estos procesos que, en caso de ser superados, es decir, si nos salimos del techo medioambiental, ponen en peligro la habitabilidad del planeta. Y necesitamos un límite planetario delimita un ámbito de actividad seguro para los seres humanos respecto de la resiliencia de la biosfera. Pero también este esquema considera los límites sociales. En el centro tenemos las necesidades mínimas de todas las personas con equidad que garantizan los recursos que se requieren para el cumplimiento de los derechos de los humanos. Y es entonces esa dona verde que tiene la base social y el techo ambiental donde debemos movernos. Pero lamentablemente nos estamos saliendo de estos límites planetarios y desde luego uno de los límites planetarios es el cambio climático. Y aquí tenemos el trabajo que ha hecho el grupo de Rockstrom y colaboradores, en donde hay 9 procesos clave que están fuertemente influenciados por la actividad de los humanos y que amenazan la estabilidad de la Tierra en su conjunto, que son el cambio climático, de lo que vamos a hablar hoy, pero muchas otras cosas: la integridad de la biosfera, que incluye la biodiversidad, el cambio del uso del suelo, el uso del agua dulce, el flujo biogeoquímico, la acidificación de océanos, la carga de aerosoles en la atmósfera, el agotamiento de ozono y la contaminación química y la introducción de nuevas entidades, por ejemplo, plásticos, que son un verdadero riesgo para la estabilidad de nuestro planeta. Y el doctor Estrada nos hizo una presentación magistral. Qué suerte tener a alguien como el doctor Estrada en México, porque el doctor Estrada nos hace un diagnóstico y nos dice que se pueden hacer cosas para superar el problema o para mitigarlo. Presenta evidencia científica contundente sobre el calentamiento en el ámbito global y en México. Por si acaso persistieran aún escépticos de este fenómeno, entre quienes contamos a líderes de países muy importantes, pero creo que este año, si alguien tenía duda, dejó de tenerla. Existe evidencia clara de la influencia de la humanidad en el aumento de las temperaturas, es decir, de los factores antropogénicos. Esto no es natural.
Y los cambios observados incluyen calor y precipitaciones pluviales, y desde luego el calor incluye sequías, incendios, reducción drástica de la producción agrícola en varios cultivos. Vimos el potencial impacto en maíz en México, que es terrible, inundaciones fluviales, es decir, de ríos y de costas, y los efectos muy importantes en ciudades, esa heterogeneidad de los efectos, pero que nos habla de que el fenómeno puede ser muy grave en algunas zonas y en algunas ciudades. Nos habla de los altísimos costos económicos actuales y futuros en México, que no repetiré, pero también de acciones con alta tasa de beneficio-costo, relativamente sencillas y que son, como él mismo lo dijo, es una inversión de un gran rendimiento, un gran negocio, de la importancia de la legislación. Y algo muy, muy importante que nos menciona el doctor Estrada es que ya hemos tenido algunos protocolos, acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, que demostraron que sí funcionan. Es decir, estamos muy lejos de las metas de los acuerdos de París, pero no debe prevalecer el fatalismo pensando que ya no podemos evitar que esta catástrofe aumente aún más. Desde luego urgen acciones de mitigación de los efectos, pero también de prevención del aumento de temperatura. Es decir, podríamos todavía lograr que las temperaturas aumenten a una menor velocidad. Horacio Riojas, que conoce el tema y lo trabaja desde hace mucho, nos habla del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otras degradaciones de los sistemas de la Tierra amenazan la salud física y mental de la población de todo el mundo. Por ejemplo, la OMS reconoce al Acuerdo de París de 2015, fíjense nada más, como el acuerdo de salud pública más importante del siglo XXI. Lo más importante para la salud pública, el Acuerdo de París. Estos factores amplifican los riesgos para la salud e impulsan las inequidades que desencadenan crisis sociales y de salud y que influyen en la mayoría de los determinantes ambientales y sociales de la salud. Y la OMS, ya se hablaba de esto, estima que a partir del 2030 el cambio climático acentuará la desnutrición, la mortalidad causada por el calor, por inundaciones, enfermedades transmitidas por vector y por el agua. El cambio climático prolonga, por ejemplo, la temporada de transmisión de numerosas enfermedades y amplía su alcance geográfico, y Horacio nos presentó extraordinarios ejemplos al respecto. Hay efectos del cambio climático directos, que los menciona Horacio, como enfermedades, lesiones y muerte por tormentas e inundaciones, la morbilidad aguda y mortalidad por golpes de calor y por concentración de contaminantes en el aire, o aquellas personas que mueren por los fuegos relacionados con las altas temperaturas, las enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. Y luego hay rutas indirectas, como la reducción en producción, de la que nos habló Francisco con un lujo de detalle, y que llevará a inseguridad alimentaria, desnutrición, morbilidad y mortalidad en la población más vulnerable, y también efectos en la salud mental. También rutas indirectas como las disrupciones socioeconómicas que llevan a efectos tremendos en el bienestar físico y mental, y cambio de la dinámica en vectores de transmisión de enfermedades que llevarán desde luego a aumento en enfermedades transmitidas por vector. Y esperamos, se pronostica y va a suceder lamentablemente, ojalá que podamos mitigar estos efectos, aumento de muertes por desnutrición, paludismo, diarrea, golpes de calor, entre otros factores. Ejemplo de efectos de calentamiento global en la salud de América Latina los presenta con lujo de detalle Horacio: dengue, malaria, enfermedades transmitidas por vector, muertes por lluvia, inundaciones, nefropatía mesoamericana en varios países, el exceso de mortalidad en Europa por las olas de calor este mismo año, además del 2003, las temperaturas extremas y la contaminación ambiental
asociadas al calentamiento global que llevan a aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares y muertes en población vulnerable, y desde luego los fenómenos de migración causados por calentamiento global y por las catástrofes que esto causa, y la salud mental. Habla Horacio de una guía metodológica para identificar vulnerabilidades y riesgos y formular políticas y programas, y pone ejemplos. Colombia y Cuba lo están haciendo. ¿Por qué México no lo va a poder hacer? México no cuenta con un programa nacional de salud ambiental ni con programas específicos sobre cambio climático y salud. Y urge crear dichos programas, dotarlos de presupuesto e implementarlos. La investigación sobre cambio climático, finalmente nos dice Horacio, es súper importante, es insuficiente lo que estamos haciendo y debe fortalecerse y consolidarse una agenda de investigación, que es lo que estamos haciendo en este programa de salud planetaria. Michelle Lunar nos habla sobre calidad de la dieta, y el sistema alimentario en México no ha resuelto la inseguridad alimentaria ni la desnutrición. Es una tragedia. Seguimos todavía con niños desnutridos. Ha generado una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas, y además está contribuyendo a la degradación de los sistemas naturales de la tierra por lo que comemos y cómo lo producimos. Entonces, la dieta que consumimos y la forma que producimos los alimentos y la pérdida de desperdicios de estos tienen efectos adversos en los procesos de la tierra, incluyendo el calentamiento global. Y urge transformar nuestro sistema alimentario para que sea un sistema saludable y contribuya también a la sostenibilidad del planeta. En el 2019, la comisión Eat Lancet publicamos y propusimos una dieta saludable y sostenible con alto contenido de alimentos de origen vegetal, bajo contenido de alimentos de origen animal, especialmente carne de rumiantes, y muy bajo contenido de alimentos y bebidas ultraprocesadas y azúcares adicionadas. La publicación mostró también algo que es muy importante. La implementación de 3 acciones permitiría alimentar a 10,000 millones de habitantes en el mundo, eso seremos en el 2050, sin transgredir los límites planetarios. ¿Cómo? Consumiendo una dieta saludable y sostenible como la que Michelle mostró, reducir las pérdidas y desperdicios y utilizar tecnología agrícola amigable con el ambiente que existe el día de hoy. No es nada que estemos por inventar, sino ya existe. Simplemente aplicarlo. El INSS adaptó la dieta de Eat Lancet para crear una dieta saludable y sostenible para México, y Michelle mostró cómo hemos trabajado en estimar los efectos ambientales de los diversos grupos de alimentos, pero usando datos locales. Es de los pocos países que usa datos locales. Y ha examinado Michelle la huella de carbono, la hídrica, el uso de suelo, pérdida de la biodiversidad, y demostrado que una dieta que ni siquiera es la dieta saludable y sostenible, sino es una dieta más saludable y más sostenible, tiene mejores menores efectos ambientales y menores precios que la dieta actual, y la consumen ya en México un porcentaje de la población. Curiosamente, la población indígena, población rural y muy poco en población urbana. Las medidas concretas para reducir al calentamiento global, entonces, ahí están a la vista. Una preocupación adicional es el efecto del calentamiento global en la reducción de la producción de cereales y otros alimentos, como nos mostró Francisco, que aumentará precios, reducirá disponibilidad en grupos vulnerables, creará inseguridad alimentaria, desnutrición, morbilidad, mortalidad, desarrollo mental. Y urge anticiparnos con medidas de mitigación, incluyendo la producción de variedades resilientes a las condiciones meteorológicas que nos esperan, para mitigar en la medida de lo posible estos efectos, pero también no tirar la toalla. Podemos todavía trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos diversos en agua, etcétera, que tienen nuestro sistema alimentario. Y quisiera
pasar rápidamente a una conclusión y después una reflexión final. El calentamiento global y otros procesos de degradación de los sistemas naturales de la Tierra están ya alcanzando los límites planetarios. Ya llegó el momento y esto se venía anunciando por los investigadores de sistemas de la Tierra y de clima desde hace muchos años y todo el mundo los tachaba de exagerados. Y ahí están, ya estamos alcanzando los límites planetarios. Sus efectos ya son evidentes y están bien documentados. Y por tanto es importante implementar medidas de mitigación de los efectos, pues de los daños que ya tenemos, pero también medidas de prevención para deterioro adicional. Es fundamental una política nacional ambiental que incluya medidas de prevención de deterioro adicional y medidas de mitigación. Urge también una política nacional que responda a los desafíos de los efectos del calentamiento global en la salud en particular, donde tendría que entrar el sector salud. Y es imprescindible la vigilancia de la implementación en el ámbito nacional de los compromisos internacionales de acuerdos ya existentes, como el Acuerdo de París. Debemos ser vigilantes de que estemos cumpliendo con esos acuerdos y del desarrollo de otros acuerdos globales en proceso de degradación que seguramente van a requerir de más acuerdos globales y pues recordemos el Acuerdo de Montreal que tuvo un gran efecto. Y para el ISP hemos dado ya un gran paso al conformar el Programa de Salud Planetaria. Debemos implementar actividades de investigación para resolver, ahí me equivoqué en el lenguaje, lagunas de conocimiento, actividades de docencia para generar conciencia sobre el problema en nuestros alumnos e implementar medidas de mitigación en programas de salud y realizar investigación dirigida al diseño de políticas, asesorar al Estado mexicano en políticas públicas y realizar acciones de abogacía y fortalecer el programa EcoInsp. Es un programa que tenemos, que debemos estar muy orgullosos de él, para convertirnos en un instituto promotor de salud planetaria en nuestra comunidad y en sus entornos. Y una reflexión final. Nuestra especie está en una verdadera encrucijada. Nuestra especie, que tuvo un origen muy modesto, se encumbró por efecto de las ventajas que nos dio nuestro proceso evolutivo y se convirtió en la especie más influyente del planeta, al grado de que la era geológica actual es el antropoceno, que se caracteriza por la influencia de la especie humana en los cambios que está experimentando nuestro planeta. La especie humana estamos muy orgullosos, debemos estarlo por los grandes logros y éxitos que han llevado también avances en el nivel de vida, lamentablemente no de todos, pero por lo menos de algunos. Sin embargo, esta misma transformación puede significar también el riesgo más grande de la supervivencia misma de nuestra especie, y no estoy exagerando. Este boom económico, este crecimiento poblacional que nos llevó a tantos éxitos también puede ser el origen de nuestra extinción. Y estamos en una encrucijada. De lo que hoy hagamos depende nuestro futuro y el futuro de los sistemas naturales del planeta y de la propia humanidad. Y debemos actuar ya, pero sin que impere el fatalismo. Es decir, Francisco nos habla de que hay mucho que hacer. Nos habla, por ejemplo, del Tratado de Montreal, que tuvo un impacto positivo, de otras acciones que no fueron intencionadas para esto, pero bueno, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la depresión, que tuvo impactos. Y podemos entonces hacer cosas para tener impactos. Necesitamos políticas ambientales nacionales que apoyen las energías limpias y la transformación de nuestros sistemas alimentarios. Y un papel importante que tenemos como investigadores para orientar la toma de decisiones informadas, tanto en medidas de mitigación como de prevención, y para la vigilancia de compromisos y acciones. Agradezco mucho la oportunidad que me dieron de haber comentado estas extraordinarias presentaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivera, por estos comentarios relacionados con las presentaciones y este gran cierre.
Tenemos una pregunta para los panelistas. Gliceria González se pregunta si hay lugar para que se hagan modelos en zonas restringidas, tales como municipios, alcaldías o ciudad, tomando esto como ejemplos. Y nos dice que con métricas concretas, tales como temperatura, medio ambiente, ¿no? Y menciona además que aceptando que lo ideal sería que las acciones para mitigar las consecuencias del cambio climático fuesen integrales, sistémicas y generalizadas. ¿Alguno de ustedes quiere comentar la pregunta de Glicerio? Sí, Magali, si quieres, comienzo yo. Bueno, completamente de acuerdo. Hay que recordar que, por ejemplo, para tener un efecto en cambio climático, en la parte global de cambio climático, necesitamos acciones internacionales y de mitigación profunda, ¿no? Pero, como decía Juan hace un momento, tenemos un montón de otras opciones que podemos ir implementando a nivel nacional y a nivel local. Y como mencioné en la pregunta, también cosas, por ejemplo, a nivel de municipio o alcaldía. De hecho, bueno, tenemos un proyecto en el cual también participan ustedes, Magali y Horacio, viendo los impactos en la megalópolis del Valle de México, ¿no? Cómo podemos reducirlo, cómo podemos, por ejemplo, las malas experiencias que hemos tenido, digamos, las malas decisiones que hemos implementado en cómo se hizo la Ciudad de México no se repitan en otras urbanizaciones que están en desarrollo. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que ya está, digamos, en proceso de investigación y que esperemos que eso se multiplique. Ahí finalmente terminaría con una cosa, siempre estamos pensando en la parte de mitigación de gases de efecto invernadero. Realmente lo que necesitaríamos en tener no es una meta de 0 emisiones netas, deberíamos tener una meta de 0 daños netos, ¿no? ¿Cómo vamos a compensar los daños que ya están, digamos, en la tubería, que ya vienen, que ya tenemos presentes, que ya han ocurrido, para que tengamos, pues, digamos, algo que se parezca más a una justicia climática? Gracias. Gracias, Francisco. ¿Alguien quiere comentar otra cosa o tengo otra pregunta? No, pues sí, no, rápidamente. Sí, justo lo que se está impulsando, no de tiempo para discutirlo, pero es este tema de intervenciones con evaluaciones en cambios en temperatura y con indicadores de salud, ¿no? Entonces, digamos, frente al problema que ya tenemos, buena parte de la investigación se está orientando hacia generación de intervenciones, como bien dice la pregunta, tratando de que sean lo más integrales posibles. O sea, podemos hablar desde estas islas de calor en las ciudades hasta problemas de olas de calor en trabajadores agrícolas, y generar intervenciones en las que se puedan ver los beneficios climáticos y en salud, ¿no? Entonces, efectivamente, es toda un área en desarrollo para poder tener ejemplos demostrativos de cómo se pueden conseguir estos avances. Sí, muchas gracias. Creo que queda contestado. Y tenemos otra pregunta más de Iván Gutiérrez desde Mount Sinai, y específicamente para Michelle. Quiere saber su opinión sobre incluir potencialmente en una futura versión del etiquetado de alimentos en México algún tipo de sello donde se considere, por ejemplo, los impactos en el ambiente de los alimentos, como se ha hecho ya en algunos otros países. Muchas gracias, muy interesante pregunta. Sí, en países nórdicos se ha evaluado el incluir en las etiquetas de los productos su impacto ambiental, pero sí es algo que se debe discutir en México. Sin embargo, el poder tener un etiquetado de ese tipo sería básicamente para la mayoría de los productos procesados y ultraprocesados, que son los que vienen en empaque. Muchos de los productos que también tienen mucho impacto ambiental, como son los de origen animal, carnes rojas, pues no vienen en con un etiquetado. Entonces, o con un empaque donde se le pueda poner un etiquetado, habría que pensar muy bien cómo se podrían incluir, y se tienen que tener estimaciones muy buenas, muy finas, para poder diferenciar los impactos ambientales dentro de los ultraprocesados, para poder saber cuáles tienen mayor uso de
de agua o de huella de carbono, o cuáles están contribuyendo más a la biodiversidad. Entonces, posiblemente sí se pueda hacer algo en un futuro, pero se tiene que trabajar más para tener mejores estimaciones y no solo quedarnos con los que tienen envases, sino poder también incluir otros alimentos. Gracias, Michelle, por la respuesta. En Facebook no tenemos preguntas, pero sí unos comentarios. Arturo Torres, Tomás Alezama y Kenia Valdés nos mencionan que es un webinar muy oportuno y dan las gracias por toda la información. Chuy Álvarez y Marta Vidal preguntan, solicitan las presentaciones, estarán grabadas y se agregará este webinar a la plataforma de YouTube de nuestra institución. Y pues bueno, ya no habiendo más preguntas, solo nos queda agradecer nuevamente al patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, a través de su presidente, el licenciado José Ignacio Ábalos, por poner este tema sobre la mesa, a nuestro director, el doctor Eduardo Lascano, y al doctor Juan Rivera por sus comentarios y reflexiones, y por supuesto a nuestros panelistas, Francisco, Horacio y Michelle, por tan excelente presentación. Pues muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes.